En esta oportunidad quiero compartir con ustedes diferente información referente al ETF de spot de Bitcoin y obviamente cuál es mi análisis o cuál es mi perspectiva de cara al futuro. Por lo cual los invito a que se queden hasta el final de este video, pues venimos bien cargados de información. Muy bien, sin más preámbulos, arranquemos entonces con la primera información y es básicamente hablemos de qué son los Bitcoin ETF Spot de la mano de este documento y por qué suponen una nueva era para la mayor criptomoneda del mundo. ¿Sí? Esto digamos un artículo que me pareció bastante interesante para compartir. Uno de los pilares, digamos, de lo que tiene que ver con el ecosistema Bitcoin es, digamos, este comentario. Los maximalistas de Bitcoin siempre han dicho que una de las ventajas de invertir en la criptomoneda era estar fuera del sistema. Pero seamos claros, si obviamente digamos que en general estamos fuera del sistema, ¿cómo vamos a hacer que haya mayor adopción? Si lastimosamente mucha gente no cree en las novedades y obviamente piensan que todo es una estafa. Entonces, por ende es que yo pienso desde mi punto de vista que es importante que para que se dé una adopción a gran escala, tenemos que hacer que las instituciones, que los entes financieros, que lastimosamente los que controlan el mundo, se, digamos, adentren en este ecosistema. Y para ello, pues era importante, digamos, esta aprobación desde mi punto de vista. De lo contrario, difícilmente vamos a poder superar esta brecha de los precios actuales. Muy bien, perfecto. En este documento, básicamente nos informan de qué se compone un ETF de spot y vamos obviamente por partes. Bien, primero que nada, un ETF de spot es un fondo cotizado en bolsa que sigue el precio del Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los porcentajes que Bitcoin se mueva al alza o a la baja, pues van a repercutir en el precio de estos ETFs de spot como tal. Si pones dinero en ese fondo, cuando el valor del Bitcoin sube, ganas, y cuando el valor del Bitcoin baja, pierdes, tal como ocurre con cualquier otro producto de inversión que cotiza en los mercados financieros. Primero que nada, pues solamente que se dé esta aprobación por parte de la SEC es, para mi forma de ver, un espaldarazo, a pesar de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, diga que no, que se le está dando, digamos, a Bitcoin como tal. Y obviamente es quizás el primero de su tipo, por no decir, bueno, quizás no, es el primero de su tipo, porque obviamente hasta ahora ninguna criptomoneda había tenido un ETF de spot o un ETF al contado. Bien, aquí hay un punto bastante importante, es que todos estos inversores que utilizan, digamos, estas administradoras de fondos, pues ya van a poder básicamente comprar, digamos, acciones de Bitcoin, igual como comprar acciones de Google, de Apple, de Tesla, etcétera. Por lo cual utilizan, digamos, estas entidades que están reguladas fuertemente por la SEC para poder hacer dichas inversiones, lo cual obviamente da, digamos, como ese título de Bitcoin es aprobado, Bitcoin es un lugar donde se puede invertir, pero obviamente a través de estas entidades reguladoras. Ahora bien, los que hemos estado acumulando Bitcoin, que estamos por fuera del sistema, digamos que no les adelantamos a todas las instituciones financieras o a todos estos administradores de fondos y obviamente ya estamos muy bien posicionados. Por supuesto, a aquellos que hicimos bien la tarea durante la época bajista, esperando, digamos, esos buenos retornos. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es un ETF como tal o en sí? ¿Qué significa un ETF? Básicamente significa Exchange Traded Fund. Básicamente es un lugar, ¿sí? Digamos, un lugar de corretaje como tal, donde tú puedes hacer trading, ¿sí? Digamos, a través de este fondo, ¿sí? Es decir, tú puedes tener esa exposición a diferentes activos, en este caso, digamos, a Bitcoin, sin necesidad de tener ese Bitcoin en particular. Entonces, por ello es que es muy fundamental. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que tiene un ETF Spot con un ETF de futuros? Pues básicamente que en el ETF Spot ellos como tal tienen que comprar los Bitcoins, ¿sí? No pueden, digamos, solamente especular sobre el precio, sino que la administradora del fondo del ETF, en este caso en particular, tiene que tener los Bitcoins. Y eso hace que con ese supply escaso que tiene Bitcoin, pues digamos que tenga una probabilidad o una más bien una alta probabilidad de tener esa tendencia a la alza. No es algo que quizás veamos, digamos, de cara al inicio, sino que lo vamos a ir viendo a lo largo de un mediano o largo plazo quizás. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Bien interesante. Ok, bueno, bien. Ahora, hay una cosa que muchos se preguntan y es, ¿por qué alguien preferiría comprar un ETF de Bitcoin al contado en vez de comprar directamente Bitcoin? Entonces, según los expertos, dicen que porque es una operación más sencilla. El que invierte en un ETF de Bitcoin no está comprando directamente la criptomoneda tal cual como les decía, está poniendo su dinero en el ETF que sigue sus movimientos. De esa manera no es dueño o dueña de la divisa digital, sino que adquiere una participación en el fondo de inversión.
puede vender y comprar en cualquier momento su parte invertida en el ETF sin tener que ir a la billetera electrónica, encontrar la clave secreta de su Bitcoin y hacer la transacción en una plataforma de criptomonedas. Pero como cualquier transacción que se hace en la bolsa, tiene que pagar el costo de que otro administre sus fondos, es decir, la comisión. Esta parte es bien interesante y es los que compramos, digamos, Bitcoin por fuera del sistema, o sea, por fuera de los ETFs, básicamente pagamos una única comisión que nos cobra, digamos, ese exchange o ese lugar donde hacemos la compra, pero una única vez. Cuando tú operas directamente en estos fondos de inversión como tal o en estos lugares de corretaje, siempre se paga unas comisiones que las vamos a ver más adelante, los que, digamos, fueron aprobados, y cuáles son las comisiones que anualmente, porque una comisión que se cobra anualmente, van a estar pagando los que estén expuestos a Bitcoin, ¿sí? De esta manera, a través de los ETFs. Si tú quieres ahorrar comisiones, por supuesto, pues tienes que educarte, tienes que adquirir ese conocimiento y obviamente custodiar tú mismo tus propios Bitcoins y no a través de un ETF. Pero para muchos va a ser mucho más sencillo porque ahí de pronto ya tienen inversiones en bolsa, inversiones en otros ETFs financieros y de esa manera, pues digamos que tienen todo en un mismo lugar. Y para el tema también fiscal se les va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Entonces tiene, digamos, sus pros y sus contras. Muy bien, perfecto. Ahora, un tema importante que también les quiero compartir es por qué las acciones de los ETF de Bitcoin no valen lo mismo que un Bitcoin. Todo el mundo pensaría que un ETF de Bitcoin al contado pues debería tener el mismo precio que tiene el Bitcoin, pero no sucede de esa manera. ¿Y eso por qué? Porque es mucho más fácil básicamente de comprender. Bien. Hechos claves, digamos, de esta publicación es en el mercado bursátil tradicional no pueden comerciarse fracciones de acciones. Este es un punto fundamental de por qué el precio no es el mismo. Entonces, vamos a ver precios que pueden oscilar entre los 20 y quizás los 50, 60 dólares, o sea, abajo de los 100 dólares, porque no se puede comprar, digamos, media acción. No puedes comprar decimales de acción directamente en estos lugares, sino que tienes que comprar una acción entera. Entonces, mucha gente no va a disponer de 40,000, 45,000 dólares para comprar un Bitcoin entero, sino que más fácilmente puede comprar, digamos, una acción de este ETF que va a valer 20, 40, 50, 60 dólares. Y ojo, aquí hay un punto importante y es que el valor sea pequeño, a pesar de que, digamos, de fondo realmente estás exponiéndote a Bitcoin, hace que de cierta manera se pueda hacer un 2, un 3, un por 4, un por 5, digamos, a nivel psicológico mucho más fácil. Porque todo el mundo pensaría, es más fácil que el precio de un ETF de 20 o a 100 dólares, sí, duplique el precio de 200 a pensar en que un precio de 45,000, 43,000 haga, digamos, ese mismo profit como tal. Entonces, de cierta manera, a nivel psicológico también tiene su impacto, ¿sí? Entonces, es importante tener eso. Bien, el hecho de que las acciones de los ETF de Bitcoin valgan pocos dólares permite que haya liquidez, ¿sí? Obviamente, al hablar aquí de liquidez, se refiere, como solo pueden comprar una unidad, ¿sí? Si tú compras una unidad de 45,000, obviamente van a haber menos inversores que la puedan comprar, mientras que una acción de 20 dólares o a 100 dólares, muchos lo van a poder comprar. Bien, perfecto. Y recordemos que estamos hablando del mercado de los Estados Unidos propiamente, donde obviamente hay muchas personas con mucho poder adquisitivo y que básicamente muchos de los hogares americanos invierten en bolsa, por lo cual ya están en esas plataformas donde también van a poder comprar los ETFs de spot de Bitcoin. Bien, perfecto. ¿Qué más tenemos acá? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, por ejemplo, aquí digamos, aunque ahorita se los voy a mostrar directamente en TradingView, aquí por ejemplo nos hablan de que el ETF de BlackRock cotiza bajo el ticket EBIT, ¿sí? Y que básicamente se comercializa alrededor de los 26 dólares. Entonces, esto básicamente es lo que les venía comentando referente a que a nivel psicológico también, y obviamente por tema de manejo, por tema de liquidez, todos los, digamos, argumentos que hemos visto, pues los precios de los ETFs nunca tienen el mismo precio de lo que es el activo subyacente como tal. Bien, perfecto. Un dato importante a compartir y es que Bitcoin rompió récord de trading en su primer día como ETF en Estados Unidos. Y aquí la parte clave es que es el mayor lanzamiento de ETF para un solo activo de todos los tiempos. Ojo, no estamos hablando ya solamente a nivel, digamos, de nicho, sino que estamos hablando a nivel general de todos los ETFs que existen. Este es el mayor lanzamiento. Para que ustedes vean toda la expectativa que hay en torno, digamos, a Bitcoin en general y por parte de los institucionales o por parte también de estos minoristas que están esperando este espaldarazo o esta aprobación de este ETF para poder, digamos, como que sentirse como con más confianza a invertir. Entonces, ojo que es un punto muy importante.
GBTC, que es el de Grayscale, ¿sí? Fue el ETF de Bitcoin más negociado de la jornada, seguido por el de BlackRock, que es IBIT. Ahora, hay un tema, digamos, importante que aquí se decía mucho en tema de redes sociales y era que GBTC estaba vendiendo. Según, digamos, una firma on-chain, lo que ellos nos dicen es que básicamente lo único que vendió, digamos, como tal GBTC, digamos, de ese fondo que ellos tenían antes de convertirlo a este ETF de spot, fueron como 41 millones. Y no, digamos, como se dice a nivel, digamos, de rumor de que ellos eran los principales vendedores. Todavía, digamos, eso no está claro, pero según este análisis on-chain, lo que se dice es que solamente fueron 42 millones, lo cual obviamente sabemos que es bastante poco para el precio de Bitcoin. Muy bien, perfecto. Ahora bien, les quiero compartir también lo que son el tema de las comisiones. Y este tema lo tocamos ahorita un poquito por encima. Y es que hablábamos que en los ETFs de spot de Bitcoin, tú pagas una comisión anual, ¿sí? Una comisión anual. Sea, digamos, el BitB de Bitwise, sea el de ARK21 Shares, sea el de Fidelity, sea el de BlackRock, sea el de Banel, de Franklin, tú pagas una comisión. Y aquí les tengo las tablas de comisiones porque estos gigantes han estado peleando por esas comisiones, obviamente, para poder coger mayor cuota de mercado. Entonces tenemos que, básicamente, Bitwise, bajo el ticker BitB, va a cobrar, digamos, al 0%, o sea, no va a cobrar nada, ¿sí? Durante 6 meses o hasta que se alcance 1 billón, digamos, en tema de trading, en tema de volumen. Luego va a cobrar 0.20% anual, ¿sí? Por administrar, digamos, como tal, estos ETFs. El custodio de los Bitcoin va a ser Coinbase, ¿bien? Y este básicamente, pues, bajo el exchange que, digamos, está trabajando. Bien, el de ARK21 Shares, que el ticker es ARKB, hablamos de 0.21% luego también de esos 6 meses o de ese billón de volumen de trading, y el custodio es el mismo, es Coinbase, y este trabaja bajo la firma CBOE, que recuerden que CBOE fue muy famoso referente a lo que tiene que ver con el ETF de futuros de Bitcoin. Luego tenemos a Fidelity con un 0.25%. Esto aquí, ellos básicamente lo que dicen es que hasta el 31 de julio va a haber un 0% en comisiones y luego 0.25% por cada año. Bien, este básicamente el custodio es Fidelity, o sea, ellos mismos van a ser el custodio como tal y básicamente también trabajan bajo CBOE. Bien, tenemos luego ya lo que es BlackRock. BlackRock va a empezar con 0.12% los primeros 12 meses, o sea, un año, o hasta llegar a 5 billones. Y luego va a cobrar una tasa de 0.25% anual. Su custodio es Coinbase y este trabaja bajo el exchange de Nasdaq. Bien, tenemos luego a Banel con 0.25, no tiene obviamente lo que es, digamos, como esa regalía por un periodo determinado, sino que arranca de unas con 0.25, el custodio va a ser Gemini y también trabaja bajo el exchange CBOE. Luego el de Franklin es 0.29, custodio Coinbase, CBOE, Wisdom 0.30, 6 meses o 1 billón de volumen al 0%, custodio Coinbase y CBOE. Luego Invesco tenemos 0.39, 6 meses o 5 billones al 0%, lo primero que ocurra. Su costo es Coinbase y también trabaja bajo CBOE. Valkyrie 0.49, solo 3 meses al 0%, custodio Coinbase, bajo Nasdaq. Luego tenemos a Hashtag 0.94%, de los más costosos. Miren cómo ya los precios van subiendo, o sea, estamos de menor comisión a mayor comisión. BitGo es el custodio, trabaja bajo NYSE Arca. Luego tenemos a Grayscale, este es el más costoso de todos por ahora, 1.5%, su custodio es Coinbase y también trabaja bajo NYSE. Entonces aquí tenemos las comisiones de menor a mayor y es básicamente una pelea obviamente entre ellos para poder, digamos, coger, digamos, mayor valor de mercado. Recordemos que Grayscale es el que actualmente tiene más cantidad, por supuesto, porque convirtió básicamente lo que él manejaba antes a este nuevo ETF de spot o este nuevo ETF de al contado. Bien, ahora, punto importante que les quiero destacar. ¿Quiénes son estas firmas como tal y cuáles son, digamos, su relevancia? Muchas de ellas son, digamos, manejadores como tal de fondos, ¿sí? Lo que se conoce en inglés como asset managers, o sea, administradores de fondos como tal. Y miren, BlackRock es el más grande del mundo, ya está obviamente cotizando acá y obviamente pues parte, digamos, de los billones que maneja, que si hablamos en términos americanos sería 9.09 trillones, ¿sí? Lo que está bajo administración de ellos, pues este tipo, digamos, de activos van a estar expuestos a lo que sería, digamos, Bitcoin. Es decir, si una porción de estos activos llega a Bitcoin, pues obviamente podríamos ver unos precios muy buenos, ¿sí? Unos precios muy altos en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, a mediano o largo plazo, el precio de la criptomoneda reina. Luego, Vanguard, también les tengo que comentar que Vanguard, por el contrario, de hecho acabo de hacer un tweet al respecto, ellos no están a favor de este ETF de spot de Bitcoin y por el contrario bloquearon, digamos, como tal,
por un lado, no van a trabajar el ETF de spot, ¿sí? De Bitcoin, y por otro lado, bloquearon a sus inversores para poder también, digamos, tener expuestos a lo que es el ETF de futuros de Bitcoin, ¿sí? Entonces dieron un doble bloqueo. No pusieron el ETF de spot y bloquearon el ETF de futuro. Es decir, ellos están completamente en contra de lo que es Bitcoin como tal. Ahora bien, ¿qué pienso yo? Que muchos de los inversores de Vanguard van a ir a las otras firmas donde sí pueden estar expuestos a Bitcoin, porque no tiene sentido que la firma como tal te bloquee donde tú quieras invertir sabiendo que ya está, digamos, aprobado por la SEC. Entonces, es, digamos, mi pensamiento. Bien, Fidelity también tiene obviamente lo que es un ETF de spot. Luego tenemos por acá de las que tenga aquí en mente, Invesco también tiene un ETF de spot. Y por último, Franklin Templeton. Entre los que acabo de mencionar, hay más de 16 trillones de dólares que, digamos, una pequeña porción, así sea un 0.1%, un 0.05%, quizás pueda entrar a lo que es la criptomoneda reina y de esa manera eso generaría una mayor escasez porque recordemos que en el ETF de spot, ellos tienen que comprar los bitcoins. No es como el ETF de futuros que solamente están expuestos al precio. No, aquí sí hay que comprar los bitcoins y obviamente ya vimos los custodios de cada uno de ellos, que eran los que les mostraba básicamente en esta tabla acá. Estos son los custodios, que el principal custodio casi de todos, pues, o digamos el mayoritario, es Coinbase. Bien, perfecto. Ahora bien, por último, les quiero pasar un datico antes de que pasemos a la parte de gráficos referente al tema de información. Y es que, digamos, un pensamiento que se tiene a nivel general, por ejemplo, lo dice aquí Kevin O'Leary, básicamente el capitalista riesgo canadiense, dice, personalmente nunca usaré un ETF. ¿Por qué pagar esas tarifas? Es un costo ridículo que no es necesario, especialmente con un activo que es totalmente una commodity en el caso de Bitcoin. Se refiere a que él personalmente prefiere comprar el Bitcoin en exchange directamente que estar pagando por un ETF que te administre, digamos, o que te tenga las llaves de básicamente tu Bitcoin. Él prefiere más bien custodiarlo él mismo, ¿sí? Y es obviamente un pensamiento que yo personalmente comparto, ¿sí? Ahora, una perlita y a tener en cuenta, ojo, que esto es un dato muy importante del presente, es que posiblemente se venga un ETF para Ethereum, ¿sí? Un ETF de spot para Ethereum. Y esto sería muy importante si tú te vas posicionando, teniendo ese pensamiento de que se pueda dar, ya que Ethereum está, digamos, catalogado según la SEC a la misma altura de Bitcoin, como un commodity. Entonces, por ello, podría darse, digamos, esta aprobación. De hecho, se dice que Bitcoin ha allanado lo que es el terreno para que luego venga una aprobación de un ETF de spot de Ethereum. Les paso esta perlita porque me parece un dato muy importante a tener presente y de pronto pues podamos repetir lo que pasó con Bitcoin y es un sell de news o una venta de noticias. Bien, vámonos ahora hacia los gráficos para acá vamos terminando con el video. Acá en la zona de gráficos tengo básicamente los 11 ETFs con sus 11 tickers que previamente visualizamos. Y obviamente podemos ver de que el cambio porcentual es similar. Y eso se da porque recuerden que todos van de la mano de lo que haga el precio de Bitcoin. Obviamente hemos visto un retroceso y esto es algo bastante similar a lo que sucedió con el oro. Por ello es que después, digamos, de mirar un poco estos precios, les voy a mostrar un análisis referente al tema del oro y con eso iríamos concluyendo el video. Bien, entonces este es el de BlackRock. Y también les quiero mencionar, digamos, o destacar el de Grayscale. Recuerden que Grayscale antes tenía lo que es un trust, que es básicamente otro producto financiero que ellos mediante una demanda contra la SEC, demanda que le lograron ganar a la SEC, lograron que ese trust se convirtiera a un ETF de spot. De hecho, según Gary Gensler, esto fue, digamos, lo que inclinó la balanza para la aprobación del ETF de spot o ETF al contado de Bitcoin. Entonces, ustedes pueden encontrar historial sobre este trust que fue convertido a ETF aquí fue convertido a ETF de spot y por ello es que tiene un historial, digamos, mucho mayor desde que Grayscale venía básicamente con este producto. Esto incluso fue quizás lo que apoyó mucho la venta de noticias porque pues obviamente estos inversores que venían desde abajo, ¿sí? Tomaron, digamos, ganancias o beneficios, los que hubieran invertido por acá en la parte baja, digamos, de este share o de este ETF en particular. Bien, ahora, otro dato interesante a compartir con ustedes es la cantidad que actualmente holdea Grayscale en su fondo y para ello me voy a ir directamente a la página de ellos. Muy bien, aquí estoy en la página del ETF de Grayscale, ETF al contado de Grayscale. Obviamente es el más grande del mundo por ahora. Vamos a ver si BlackRock le hace la competencia. Y por ahora ellos están holdeando 617.079.99 bitcoins, ¿sí? Esto es lo que actualmente ellos están holdeando, ¿sí? Los bitcoins que tuvieron que adquirir. Y esto hace que tengan assets
bajo administración o activos bajo administración por casi 27 billones de dólares, ¿sí? De hecho, si nos vamos a algunos de los brokers que ya ofrecen estos productos, por ejemplo, como Robinhood, encontraremos que aquí nos dicen que los assets under management, o sea, activos bajo administración, son aquí básicamente 28.58 billones de dólares, que es, digamos, pues no exactamente lo mismo. Puede ser que alguno de los dos valores esté, digamos, desactualizado, pero básicamente pues son cantidades relativamente similares, ¿sí? Aquí encontramos, obviamente, por supuesto, la cotización actual del precio de Grayscale, ¿sí? Y podemos observar el mismo gráfico que justamente les mostraba antes. De hecho, si me voy 5 años atrás, miren cómo cuando la criptomoneda hacía máximos, pues justamente el valor de esta acción, de este ETF, hacía máximos también. Recuerden que aquí era un trust, ¿sí? Se vino a convertir en ETF recientemente, pues el 11 de enero cuando ya arrancó a cotizar bajo un ETF como tal y no ya siendo un trust. Entonces, nosotros en diferentes lugares de corretaje, plataformas que te permitan tradear lo que son ETFs, ya vamos a encontrar todos estos ETFs para, si tú quieres tener una exposición, digamos, sin tener las llaves privadas, sin adquirir directamente Bitcoin, pues lo puedes hacer. De hecho, aquí puedo buscar directamente el de BlackRock, ¿sí? Que se llama EBIT. Bien, perfecto. Y aquí básicamente pueden ustedes ver cómo pues el de BlackRock tiene obviamente poco de cotizar, miren, ¿sí? Aquí fue donde fue lanzado, el precio de lanzamiento y obviamente pues la corrección que estamos viendo en los mercados actuales. Bien. Perfecto. Ahora sí, quiero entonces que pasemos directamente al análisis referente a lo que es, digamos, el oro versus Bitcoin, cuando fue la aprobación del ETF después del oro, y con esto ya terminaríamos este video. Y tenemos entonces aquí básicamente lo que ha sucedido referente a, digamos, lo que fue este lanzamiento del ETF Spot. Vemos un nuevo máximo, ¿sí? Máximo, digamos, de los últimos, si no estoy mal, 2-3 años. ¿Ok? Yo creo que aquí lo podemos ver. Déjenme lo pongo en diario para que lo visualicemos más fácil. Ok, encojamos esto. Creo que en diario no voy a alcanzar. Ok, denme un segundo. Bueno, aquí está ya. Bien. Miren que hemos visto máximos que no veíamos básicamente desde esta fecha de acá. No veíamos estos precios. Aquí estamos hablando desde el 2022, desde enero del 2022, o sea, hace básicamente 2 años no veíamos estos máximos. Entonces estamos en máximos de hace 2 años, ¿bien? Entonces rompimos máximos con, digamos, la aprobación del ETF. Ahora, luego veo una venta de noticias y dada esa venta de noticias, vemos esta corrección, una corrección que no es algo anormal en Bitcoin, de un 15% de máximos históricos, no es algo raro realmente en Bitcoin, ¿sí? Para mí es una corrección bastante sana, bastante normal. Y ahora les quiero compartir que cuando el ETF de spot del oro se aprobó, ojo, aquí se los tengo en pantalla, este es el oro, aquí estamos en el oro, hubo una caída también de un 10%. Aquí fue un 15%, recordemos que por supuesto, pues Bitcoin siempre ha sido más volátil que el resto de instrumentos financieros y en este caso, pues vemos como en el oro también se presentó esa caída. Esto fue en noviembre de 2004, cuando se aprobó el ETF de spot del oro y obviamente vemos una caída del 10%. Ahora bien, ¿qué es importante tener presente? Que vinieron básicamente 1-2 meses de caída, ¿sí? Y luego empezó el mercado básicamente a rebotar. ¿Qué les quiero entender con esto? Que tenemos que tener en cuenta que posiblemente también veamos algo similar en Bitcoin. Y ahí es donde, desde mi perspectiva como analista y como inversor, pues hay que estar preparados por si vemos precios más bajos en Bitcoin. Y ahí es donde para mí quizás sería de las últimas oportunidades para nosotros montarnos en el tren del dinero. Y ojo, es mi opinión personal, me puedo equivocar. Yo soy el que decido qué es lo que invierto. Ustedes tienen que decidir lo mismo, analizar lo mismo, ¿sí? Para tomar sus propias decisiones y no porque yo aquí lo esté diciendo. Entonces, mi perspectiva es que en el Bitcoin va a suceder algo similar a lo que vemos aquí en el oro, que pueden venir 1, 2 o 3 meses quizás donde el precio de Bitcoin corrija, ¿sí? O sea, podríamos ver precios más bajos, pero luego, obviamente, para mí, todos estos, digamos, catalizadores que estamos viendo como el ETF de spot, que básicamente es como un espaldarazo de aprobación a Bitcoin como instrumento financiero, ¿sí? Y obviamente también el tema del halving que está a la vuelta de la esquina, quizás para abril o mayo, veamos obviamente ya lo que es la criptomoneda reina volver a máximos históricos y, ¿por qué no? Pues superar lo que son los $100,000 o quizás hasta $200,000, sí. Ese dinero que se dice que podría entrar de estos fondos de inversión, de estos administradores de fondos como tal, entrara realmente a los ETFs de spot. Entonces, es una perspectiva que yo tengo. Ahora bien, déjenme veamos, digamos, el paralelo aquí con el oro. Y miren cómo el oro ya nunca volvió ni siquiera a este máximo que marcaba cuando su aprobación, que era de 458
$60 en su momento. Miren cómo ya básicamente después de que pasó esta zona de acumulación ya nunca volvió a ese precio, ¿sí? Y obviamente podemos ver que ya el rally fue bastante alcista, ¿sí? Por aquí ya como en los 900 veíamos duplicar, una corrección nuevamente porque el precio no solamente tiene un destino que es al alza y obviamente pues los precios actuales, miren esto, aquí vemos otra corrección de importancia, por supuesto, ¿sí? Obviamente habría que ver también qué factores dieron esas correcciones y obviamente miren pues para el que fue paciente, ¿ok? Miren cómo ya cotizando los 2049. Hablamos que estamos en 460 al momento de la aprobación o con la aprobación del ETF de spot del oro y básicamente miren cómo ya nunca volvimos a ese precio y estamos hablando de básicamente entre comillas como un por 4 más o menos que se hizo el oro. Ahora, para mí es la misma perspectiva que yo más o menos le daría al Bitcoin, solamente que Bitcoin recordemos que es un producto muy escaso, ¿sí? Hablamos de 21 millones, hablamos de más o menos 5 millones que están perdidos para siempre, o sea que lo haríamos de un total realmente de 16 millones, por lo cual esta escasez de Bitcoin y que tanto dinero pueda fluir al mercado, pues para mí no tiene sino un destino y es al alza. Obviamente no les voy a decir que va a ser fácil, no les voy a decir que esto va a ser un camino de rosas, no, realmente va a ser un camino completamente de espinas y ahí es donde tú tienes que tener muy claro tu plan de acumulación. Si tú estás simplemente especulando a corto plazo es una cosa o haciendo trading, o si tú por el contrario estás pensando, digamos, de cara de pronto a tu vejez, de cara de pronto a tu pensión. Para mí, pues Bitcoin es un producto en el cual obviamente hay que invertir. Recuerden que yo les he hecho un video referente a cómo podemos nosotros crear un portafolio sin preocuparnos por el tema de los precios. Les voy a dejar por acá el video en la parte superior derecha para que ustedes pues también tengan ese apoyo. No hay que saber de temas gráficos, no hay que saber de tema de indicadores. Esa es una forma de ahorro automático que cualquiera puede hacer destinando parte de su capital a ello, si así lo considera, ¿ok? Yo les cuento lo que yo hago. Les cuento lo que yo opino, pero de ahí en adelante cada quien tiene que analizar y decidir. Desde mi perspectiva, a mediano o largo plazo, para Bitcoin realmente es muy alcista. Yo a Bitcoin, honestamente, si me preguntan, yo no lo veo por debajo de $100,000. No les voy a decir que eso va a ocurrir quizás en 3 meses, quizás en 1 año, quizás en 2 años, pero para mí, de cara, digamos, a un largo plazo, yo no veo a Bitcoin por debajo de los $100,000, ¿ok? Y obviamente ya con este espaldarazo, con digamos, esta afluencia de capital que puede llegar a Bitcoin, para mí eso es más que un hecho. Y vuelvo y les digo, me puedo equivocar, soy analista, soy inversor, pero yo siempre digamos que tomo mis decisiones de acuerdo a lo que yo opino y no obviamente a lo que vea de otros youtubers o de otros influencers en las redes sociales. Yo siempre tomo la información, la analizo, la proceso y obviamente de acuerdo a ello tomo mis propias decisiones, que es lo mismo que ustedes deben hacer. Bueno, chicas y chicos, no les quito más de su tiempo. Espero que les haya gustado este video donde les doy una perspectiva general de los ETFs de spot, un poquitico de conocimiento, aportando desde mi humilde opinión lo que puedo dar, digamos, referente al tema de Bitcoin, referente a cómo veo esa perspectiva de, digamos, de cara a los ETFs de spot. Ahora sí, los veo en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.